déjalo aquí. Otra vez muestra, ¿me puedes mostrar el libro, por favor? Sí. Muchas gracias. La cerveza sin alcohol, que decía Albert Einstein. Desde Einstein sabemos que la geografía abigarrada y apasional, la piel de toro, que formamos parte. Pero no solamente el kilómetro cero espacial, sino también lo es temporal. Vamos a hablar de un... Ahí es nada. Y además, el día 7 de marzo, cuando mañana, 8 de marzo, pues se celebra el Día de la Mujer. La conjunción. En la sabiduría no es carpintería, es algo parecido a la alquimia. Conlleva una destilación esencial de conocimiento, experiencia humana. Y Edurne está en ese camino evidente, ¿no?, de la chica lista, con conocimiento. Esa sabiduría es muy importante. Estamos ante una persona, ante una pensadora que se reconoce de derecha. El espacio liberal conservador, y mucha gente no lo reconoce, y hemos sido al respeto individual, de la competencia y de los derechos individuales, hayan construido todo un aparato intelectual que da soporte a esta ideología. Claramente, Edurne Uriarte está en esta escuela ya, esa cadena de sabiduría que los gigantes que me precedieron. El conocimiento es acumulativo. Tú das pasos y ayuda a otros muchos que los das. Y en este libro hay claramente vanguardia y provocación, y gracias a ti, las personas que te lean van a poder mirar. Están muy felices en tener a una pensadora como Edurne de derechas que nos ayuda a adentrarnos en estos tiempos de desconcierto. Un autor, en este caso... Presentando el libro de Almuzara y veo que no se nos da mal, ¿no? O te fallan los presentadores importantes o no te estoy haciendo perder demasiadas ventas. Y además en muchos registros, tal y como esta editorial está consiguiendo representar gracias a tu labor. Una labor además que, como decía el otro día, presentando un libro con César Alierta y Mario Garcés, también en el espacio de Telefónica, decía que es una labor que para Manuel Pimentel ha estado también en la otra parte de la sociedad, representando a los españoles en un gran gobierno en el que también se consiguió reivindicar la principal autonomía de las mujeres, que es el empleo, porque fue el gobierno de la revolución del empleo femenino, del que luego hablaré algo y del que tú tuviste bastante que ver. Y también reincido en la presentación de un libro de Edurne Uriarte, porque la verdad es que no solo como lector, sino como seguidor de una mujer valiente que ha sufrido en sus propias carnes la intolerancia de los violentos, tanto en tu paso por la Universidad del País Vasco, donde tenías que acudir escoltada a dar clase, donde sufriste también intentos de agresiones por aquellos batasunos a los que les molestaba que una profesora joven y audaz expusiera las ideas de la libertad, que eran evidentes y que, por desgracia, tenemos que seguir luchando por ellas, tú desde las páginas de varias publicaciones y de este tipo de libros, y nosotros pues desde la política activa. El último libro eran 10 razones para ser de derechas, ¿no? Y era un elogio a la ideología liberal conservadora, con datos muy concretos de cómo habían hecho avanzar la sociedad en muy distintos parámetros a lo largo de la historia. Y creo que en este nuevo libro lo que haces es, no tanto como señalabas, desentrañar algunos de los tópicos o mantras de ese feminismo radical que ha sido directamente instrumentalizado por la izquierda radical, sino también trazar de forma también histórica los antecedentes del feminismo en el que todos creemos, ¿no? Antes de pasar a analizar un poco los capítulos, permitidme que salude al anfitrión, al presidente de la Comunidad de Madrid y a gran parte de su excelente gobierno, que también puede presumir de lo que es un feminismo político en defensa de los derechos de las mujeres y de la igualdad de oportunidades, y también de exministros y vicesecretaria, miembros de los grupos parlamentarios y los flamantes candidatos al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid, y a todos ustedes. Como decía, Edurne es una persona valiente y comprometida, y creo que el acierto de presentar este libro en esta semana viene a ser, yo creo que un espacio de libertad en el que algunos nos podemos también reivindicar feministas si ese feminismo
es la defensa de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Yo parto de una base de la que parte la autora del libro, que es que no soy colectivista. Por tanto, me niego a catalogar a la sociedad en departamentos estancos, en mujeres, en hombres, en jóvenes, en mayores, en heterosexuales o homosexuales, en personas que han nacido en una comunidad autónoma o en otra, en algunos que profesan una religión o una distinta. Creo que el colectivismo, además de la propia alienación de la que hablaba Baroja, en ese rebaño más fácil de instrumentalizado o de mover que a una sola oveja, tiende además al intento cultural, ¿no?, en la más tradición chomskiana o gramsciana de la izquierda, de intentar a través de los medios de comunicación o de la propia cultura intervenir en la sociedad y hacerlo de forma más fácil a través del colectivismo. Y, por tanto, en ese etiquetado de la persona en virtud de su propio género, edad, raza, religión, orientación sexual, no solo no rindo a la fatalidad de que tengan razón, a esa fatal arrogancia de la izquierda, sino que parte de mi actuación política está destinada a rebatirlo. Yo creo que los proyectos políticos que funcionan, y el que yo tengo el honor de encabezar como presidente del Partido Popular, tienen a la persona como eje de su actuación, independientemente de sus condicionantes, su naturaleza o su libre elección. Y son estos proyectos políticos los que permiten que haya un Estado que pueda ocuparse de aquellas personas que tienen necesidades, sin que eso coarte la libertad, el emprendimiento, la innovación y el empuje de aquellos otros ciudadanos o contribuyentes que lo que quieren es que no haya una intervención, una colectivización de la sociedad. Eso en el momento en el que estamos viendo, sobre todo en el hemisferio norte, en el que movimientos anticolectivistas han llegado a la presidencia de Estados Unidos, o en los que movimientos no adscritos a ninguna corriente ideológica han llegado, por ejemplo, a la presidencia de la República de Francia, cobra especial atención desde la oferta electoral que queramos hacer los partidos, en este caso tradicionales, en España. Y por eso la batalla ideológica, en no rendirse a la fatalidad de los tópicos de la izquierda o a su falsa y supuesta superioridad, son esenciales también para conseguir un atractivo que se traduzca en votos y que eso nos lleve a aplicar unos principios y valores que son los que vertebran la obra de Edurne Uriarte. Para nosotros, además de partir de esta idea no colectivista de la sociedad, es muy importante definir que renunciamos a la victimización de la mujer por el hecho de serlo y a la criminalización del hombre por el hecho de serlo. O como yo decía esta mañana en un acto en el que se presentaban las candidatas del Partido Popular, yo me niego a aceptar una sociedad en la que mi hijo esté enfrentado a mi hija o mi hija busca el enfrentamiento con mi hijo. Una sociedad que está dividida en dos, en la que parece que son dos esferas tangentes e irreconciliables, que tal y como se está presentando este dogma actualmente. Y por eso el hecho de plantear un feminismo de derechas, un feminismo liberal, escuchaba el otro día, aunque luego el manifiesto que se presentaba no era tal, un feminismo fuera de estos clichés es absolutamente imprescindible en estos días en los que recibimos ataques los que no cumplimos la ortodoxia exigida por esa dictadura de lo políticamente correcto. Voy a intentar distribuir lo que para mí es el feminismo, y muy coincidente con el libro de Edurne, en 4 bloques fundamentales. Yo quiero recordar, por la parte política, que Edurne hacía referencia, por ejemplo, a lo denostado que están las referencias femeninas en la política. Tú hablas de Margaret Thatcher, probablemente la política más importante del siglo XX, y en cómo todo lo contrario, se denostaba su papel, se denostaba el papel de su familia, de su marido o incluso de sus políticas siempre alejadas de este tipo de posicionamientos. Hablabas también de Mary Wollstonecraft, que era la precursora de ese tipo de feminismo en una obra previa además a Marx, con lo cual previa al propio colectivismo que proponía el socialismo real. Pero como digo, llevado a nuestros días, lo que tengo que decir es que en esos 4 bloques planteo al que me refería cuando hablaba de Manolo Pimentel, ¿no? Lo principal para garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es la autonomía personal. Una autonomía personal que está íntimamente asociada al empleo. Un empleo
que a una mujer le permite dar un portazo a un maltratador, por supuesto para ir al juzgado y denunciarle, o que le permite romper una relación laboral con aquel jefe que no se porte bien con ella. ¿De acuerdo? El centro derecha en España, en la legislatura del 96, creó 3 veces más empleos femeninos que en todas las legislaturas anteriores, juntas y sumadas. Y aquí está uno de sus ministros, y ahí está Federico como otro de los ministros de ese gobierno. Esa etapa en la que después, en la segunda ocasión en la que ha gobernado el Partido Popular, y aquí hay otro ministro y otra secretaria de Estado, esa cifra consiguió que llegáramos al máximo histórico de mujeres trabajando en España, 8,7 millones de afiliadas a la Seguridad Social, y que además se consiguiera recuperar todo el empleo femenino destruido durante las legislaturas del Partido Socialista, que era un 80% del empleo destruido en total. O para reducirlo, si en la legislatura de Aznar 7 de cada 10 empleos que se creaban femeninos en la Unión Europea se hicieron en España, en la legislatura de Rajoy fueron 2 de cada 3. Por tanto, en la revolución del empleo, de la autonomía, del empleo femenino, al Partido Popular, al Partido de Centro-Derecha Liberal Conservador en España, no se le pueden dar ningunas lecciones. Eso fue aparejado con reformas fiscales, desgravaciones, tarifas planas para autónomos, en este caso para autónomas, y también códigos de buenas prácticas para las empresas que empleaban. Segundo bloque, política social. Y lo voy a vincular con el primero en cuanto a la brecha salarial. Es verdad que la brecha salarial, y lo señala Edurne, no es tal, puesto que está penalizada por ley en España. Es decir, si la brecha salarial existe es o porque se está incumpliendo una ley, o porque la inspección no ha llegado a ese incumplimiento o no se ha denunciado, o bien porque hay un diferencial en cuanto a que las mujeres, algo en lo que habrá que trabajar y luego hablaré, son las que más se reducen la jornada y las mujeres son las que más renuncian a su carrera profesional para el cuidado de su familia. Pero por ley no se permite, a igualdad de puesto de trabajo, tener un sueldo discriminatorio, es denunciable. Sin embargo, esa brecha salarial que existe por distintas causas, cuando ha gobernado el Partido Popular se ha reducido 5 puntos, bajando, como decías, la media comunitaria y estando por debajo del Reino Unido y de Alemania, por ejemplo. Estamos ahora mismo en 14 puntos, la media comunitaria está en 16 puntos. Pero también hay una brecha en las pensiones. Y hay una brecha en las pensiones que también, en los pasados gobiernos del Partido Popular, se ha reducido un 22%. ¿Por qué? Porque se ha suplementado las pensiones de las madres trabajadoras un 5, un 10 o un 15% en relación al número de hijos que habían tenido. 2, 3 o más de 3. Y luego está la cuestión de los permisos de paternidad, creados también durante nuestro primer gobierno, duplicados y llevados a 5 semanas durante la segunda etapa de gobierno, y también la posibilidad de tener una política social en deducciones para las madres trabajadoras o para las madres que tengan algún ascendiente o descendiente con algún tipo de discapacidad. Pero hay un tercer bloque, además del empleo, el económico y el social, que es el empleo, es el bloque de la seguridad. Hace referencia Edurne en su último capítulo. La violencia de género. Esto es algo que se ha visto también en España en cuanto a la propia denominación de un pacto de Estado que también lanzamos nosotros contra la violencia de género y que es compatible con las medidas que también estamos proponiendo adoptar contra la violencia doméstica o intrafamiliar, que no es lo mismo. Es decir, la ejercida sobre niños, ancianos, niñas o ancianas, pero por el hecho de estar al cuidado de alguien en el entorno doméstico. La violencia de género puede suceder fuera del hogar, en el entorno de la calle o del trabajo. Por eso son dos dinámicas diferentes pero compatibles. Y en eso lo que estamos trabajando es, en primer lugar, por medidas punitivas que no permitan la reincidencia, por ejemplo, la prisión permanente revisable, con algunos supuestos ya en vigor, desgraciadamente muy habituales en delitos de violencia contra la mujer, como es el asesinato tras violación o tras agresión sexual, y otras propuestas que hemos planteado para los próximos meses, cuando lleguemos al Gobierno de España, como es el asesinato después de un secuestro. Y luego también mantener todo el plan de ayudas a los juzgados especializados, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y toda la política de apoyo a las mujeres en pisos de acogida y en ayudas económicas una vez
que estas denuncias, de las que, por cierto, hace referencia con datos concretos, acaban en condena firme. Y luego hay un cuarto bloque que yo quiero hacer referencia, que es la representación. Edurne habla de que no haya cuotas, tampoco haya hándicap, de que las mujeres valen por sí mismos. Es verdad que en la última legislatura se han duplicado, por ejemplo, las consejeras del IBEX, ¿no? Han pasado del 11% al 22% en representación. Es verdad que aquellas mujeres que han emprendido, las autónomas, han sido 6 de cada 10. O sea, hay mucho empuje, por no hablar de las tituladas universitarias, por no hablar de que ya cada vez hay más mujeres en las materias STEM, académicas y también científicas. Pero es verdad que en la cuestión de representación ahora mismo se están diciendo cuestiones que a nosotros nos pillan, yo creo que ya muy lejanas. Yo esta mañana reivindicaba también que la primera defensora del pueblo fue la primera ministra en democracia, Soledad Becerril, y la primera alcaldesa de Sevilla, o que la primera presidenta de una comunidad autónoma electa estuvo aquí, en este edificio, que fue Esperanza Aguirre, también la primera presidenta del Senado, o que Luisa Rudy fue la primera presidenta del Congreso y la primera alcaldesa de Zaragoza, o que Celia Villalobos lo fue de Málaga, o Teófila de Luis de Cádiz, o Rita Barberá de Valencia, o de Madrid, Ana Botella. En definitiva, que esos techos de cristal se han ido rompiendo y por capacidad, y no precisamente en los partidos de la izquierda. O cuando yo otro día recordaba que la reivindicación sufragista topó contra el muro de la izquierda radical en el 31, pues por tanto creo que son cuestiones que hay que recordar, aunque luego pues digan, no, pues el PSOE, algunos no votaron en contra, bueno, otros sí, entre ellos el señor Prieto. Entonces, creo que es bueno que desde el enfoque que le da Edurne a ese feminismo de derechas, reivindiquemos también el legado histórico y sobre todo las cuestiones en las que tenemos que fijarnos para que las desigualdades que existan se puedan ir resolviendo. Yo, sinceramente, creo que hay que ser optimistas, que esa revolución del empleo o esos derechos que consagra la Constitución en su artículo 14, en el que no haya ningún tipo de discriminación, en España están más que consolidados. Creo que las reivindicaciones, y así acabo por donde también acababa Edurne, en la manifestación y en la huelga de mañana, no son justas. Se habla de un país en blanco y negro, se habla de un supuesto heteropatriarcado, se habla de un supuesto neocolonialismo, de un capitalismo excluyente, de un país enfrentado entre géneros. Y creo sinceramente que las reivindicaciones se tienen que hacer en positivo. Y tenemos que estar orgullosos de todo lo que se ha conquistado, pero también poner lo mejor de nosotros mismos para paliar las circunstancias o las situaciones, por muy concretas que sean, de discriminación que se puedan seguir produciendo. Por ello, yo creo que hay que seguir trabajando en una línea pragmática, eficaz y sobre todo de unidad, en la que las estrategias no sean divisivas y sobre todo no sean electoralistas, que no nos arrojemos ni una lacra social como la violencia de género a la cara, que no nos arrojemos la supuesta marchamo de conciliación o de lucha por la igualdad que tenga un partido sobre otro, sino que consigamos seguir avanzando en estas materias, por ejemplo, con pactos de Estado, como lo que hemos propuesto, contra la brecha salarial, a favor de la conciliación y a favor también de las propias políticas de igualdad de oportunidades, tal y como hicimos con el acuerdo contra la violencia de género. Y creo que estas semanas esa reivindicación tiene que servir y este tipo de publicaciones son muy útiles. Yo recomiendo a todos que lean el libro y sobre todo que nos demos cuenta que la lucha por el feminismo es cosa de todos, de mujeres y de hombres, de derechas y de izquierdas, de españoles y del resto del mundo, de políticos y de los que están en la sociedad civil. Pero en definitiva que nos jugamos el futuro de nuestra sociedad en ello, que nos jugamos el futuro de nuestras hijas en ello y que sobre todo nos dará la talla democrática y de defensa de las libertades y los derechos que una sociedad como la española tiene que seguir reivindicando como uno de los pilares básicos de nuestro sistema político. Muchas gracias.